Si no chocamos contra la razón, nunca llegaremos a nada, dijo Albert Einstein. Así es, nada es más ignorante que rechazar lo que no se conoce. Por eso es tan importante pensar aventando el corazón. Buenas noches a todos, bienvenidos hijos de las decisiones. Gracias por acompañarme en mi cuarto podcast, a un mes de comenzar esta aventura. Hoy los mexicanos disfrutamos enormemente el trabajo en equipo y el esfuerzo de nuestra selección mexicana. Muchísimas felicidades, qué emoción, qué partido. Yo no soy futbolera de corazón, la verdad, pero nunca había visto un partido que me estremeciera y me mantuviera tan entretenida. Estuvo maravilloso. Ahora sí podemos decir todos que estuvo muy bien bajado ese balón. Esperamos seguir maravillándonos con la presencia de México en el Mundial. Pasando a otro tema, al tema de hoy, las creencias, prejuicios y discriminación, les pregunto, ¿sabías que nuestras creencias cerradas nos atascan en un complejo de superioridad? ¿Nos llenan de prejuicios y a su vez nos convierten en seres discriminantes? Hoy mucho en qué pensar, porque quien no reta el entendimiento encarcela su corazón. Hoy la selección mexicana nos da una lección de por qué hay que evitar nuestras creencias cerradas y prejuiciosas. Comencemos. Primero que nada decirles que pienso que hay que cuidar ese sentimiento de superioridad. ¿Por qué digo esto? Porque es importante reflexionar nuestras actitudes y antes de ver en los demás lo que necesitan cambiar, hay que hacer la tarea de vernos en el espejo. Creo que ninguno de nosotros nos hemos salvado consciente o inconscientemente de enviar mensajes que llevan una leve carga de superioridad y no es nuestra culpa. La mayoría de las veces son reacciones impulsivas. Por supuesto que hay que ser muy honestos para reconocerlo y estar en otro nivel de conciencia. Dar nuestra opinión sobre algo que creemos es muy importante, pero debemos comenzar a pensar que nuestra opinión no anula la opinión de otra persona, ni define una circunstancia. Por eso en la inteligencia emocional, la empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro, es un elemento que puede mejorar mucho la manera que nos relacionamos con los demás. Las únicas cosas que están permitidas manifestarse como una verdad son aquellas que están clasificadas como conceptos universales, es decir, todo aquello que se define perfectamente y que aquí y en China tienen la misma connotación. Por eso con las ciencias exactas no todos nos metemos. Aunque siguen evolucionando y se dice que la ciencia no es absoluta, no son temas sociales de especulación y de mucho interés para nosotros los que no tenemos nada que ver tratando de convencer al mundo que es una mentira que 1 más 1 no son 2. Hay que reconocerlo. Lo que nos embeleza es todo aquello que provoca ruido en nuestro interior. Nuestras creencias son pensamientos que damos por hecho como una verdad. Por lo tanto, es una manifestación del estado mental. Son creadas por nuestros patrones de aprendizaje desde niños y de todo eso que vamos acomodando y acumulando en nuestro caminar por la vida y que nos hace sentir seguros, cómodos o a lo mejor simplemente nos guiñaron el ojo y nos sentimos atraídos. Por eso hay personas que creen en algo específico y lo defienden hasta morir. En teoría, una creencia muy amarrada no debería sufrir cambios, pero para nuestra fortuna, como todos vamos evolucionando, creciendo, y el cambio es lo único seguro en este mundo, podemos ir modificando nuestras creencias. De aquí se dice que es de sabios cambiar de opinión. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos encontramos con alguien que no piensa como nosotros, que no tiene las mismas creencias que pueden ir desde las ideológicas hasta las religiosas? Y lo que es peor, si hemos permitido que estas creencias nos dominen, en la mayoría de los casos reaccionaremos basados en nuestros prejuicios, que son esos conceptos o juicios de valor que anticipamos o damos a través de nuestras experiencias. No necesariamente los prejuicios son siempre malos, negativos o equivocados. Pueden ser positivos, a lo mejor no te has dado cuenta y tú ya has lanzado un prejuicio. Por ejemplo, cuando sin conocer a alguien realmente, pero por el simple hecho de saber que es fanático de tu equipo de fútbol preferido, haces un juicio de valor favorable. Decimos, fulanito debe ser un tipazo. Eso es un prejuicio. De los prejuicios positivos, quizá no debamos preocuparnos tanto, aunque todo prejuicio nos pone en un estado de pensamiento crítico sentimental. Aquí la cosa es estar
en el entendido que los prejuicios buenos o malos de todas formas pueden distorsionar una realidad. ¿Qué tal que esa persona que ya catalogamos como todo un tipazo, solo porque le iba a nuestro equipo preferido de fútbol, resulta ser un patán o una persona nefasta que maltrata a otros seres? ¿Te fijas? Los prejuicios nos lanzan a las sombras. Por eso, vivir con la anticipación que te da un prejuicio es de las cosas que nos apartan, número 1, de la realidad. El prejuicio que anula, invalida y anticipa, pues como ya dije, nos aparta 1 de la realidad, 2 del amor y 3 del respeto y la aceptación a las diferencias de otro ser. Nos segrega y nos separa de una mente flexible, amorosa y de empatía. Es algo que todos poco a poco o de raíz deberíamos de liberar. El lado oscuro de los prejuicios es el tema que quiero compartir contigo y abordarlo el día de hoy, ya que lo más importante de este podcast es que tú hagas el trabajo personal de pensamiento. No soy yo la persona que te dirá en qué tienes o no tienes que creer. Esa es tu elección, una decisión ejercida por tu libre albedrío. No se te olvide que cuando ejerces una decisión, debes asumir la responsabilidad de tus pensamientos y de tus acciones. Lo que intento es guiarte y darte una señal para que puedas ver que todas esas creencias a las que tú le das consciente o inconscientemente el poder pueden estar impidiéndote conectar con los sentimientos y pensamientos de libertad, amor, confianza y empatía, entre otros. Porque los prejuicios nacen de esas creencias aferradas a pensamientos de superioridad o de inferioridad, donde obviamente no tenemos sentimientos ni pensamientos positivos. Los prejuicios, que son los pensamientos que nos benefician para no sentir remordimiento, son lanzados por nuestro ego malo, para que tengamos la justificación ideal para pensar que tienes la razón y la verdad de que las cosas son como tú así las ves o tú lo has decidido. Cuando tienes una creencia muy cerrada, y cuando digo esto me refiero que no le das cabida a que otras personas puedan tener otra creencia diferente y al mismo tiempo puedan tener la razón y puedan estar igualmente bien que tú. Esto es lo que en el análisis transaccional se conoce como tú estás bien, yo estoy bien. Ser personas prejuiciosas discrimina y segrega totalmente la idea de que todos somos iguales, aunque pensemos diferentes. Tenemos que recordar que todos aprendemos de todos y que todas las personas de nuestro alrededor juegan un papel muy importante en nuestra vida, que todos hemos nacido para ayudarnos a crecer. Desafortunadamente, nuestros prejuicios no son para igualarnos con otros seres. Ojalá fuera así y todos positivamente anticipáramos las cosas buenas de los demás y diéramos por un hecho su grandeza. Esta sería una forma ideal y maravillosa de vivir el amor incondicional, alejado pues de esos prejuicios negativos. Pero la verdad, de ninguna manera se acerca esto a la realidad. Todos tenemos prejuicios. Unos más, unos menos, unos a unas cosas, otros a otras cosas. Somos tan diferentes y únicos y al mismo tiempo pocos son los que han dejado de sentir esa necesidad de emitir un juicio rápido con la poca o la ignorancia absoluta de información. Yo te digo que para mí este es uno de los temas que más trabajo de forma personal y con las personas que asisten a tomar conmigo un taller o un coaching time, porque liberarnos de creencias cerradas nos fortalece, nos devuelve la mirada y el corazón de niños. Es mentira que nos hace más débil y vulnerable el deshacernos de X creencia. Al contrario, eliminar nuestras creencias cerradas, como por ejemplo, que las personas que son ricas son malas personas, corruptas y ladronas, o que todos los ricos maltratan al pobre, o la creencia cerrada si piensas que solamente los que predican la palabra de Jesucristo tienen salvación, o que solo los que profesan tu religión tienen el amor de Dios. Sé que esto no les va a gustar a muchos que me escuchan, pero quizá no te has dado cuenta que estas son creencias cerradas, ya que también se salvan las personas que tienen actos generosos y de compasión. Existen hombres y mujeres ricos muy buenos y amorosos con el desprotegido. En fin, el problema es cuando creemos que tenemos la verdad absoluta, generalizamos un tema y vamos por la vida señalando a los demás. Juzgar
ese es el espíritu que debemos aniquilar. Nuestras creencias cerradas nos hacen tener prejuicios y a su vez nos hacen sentir el sentimiento de superioridad o de inferioridad. Ser personas prejuiciosas en automático lanza el rechazo hacia otro ser. Entonces, su resultado en esta ecuación tan simple nos convierte en personas que discriminamos. Y todos sabemos que la discriminación es algo serio, horrible, hostil y que violenta nuestro ser. Los prejuicios excluyen y hay que entender muy bien esto. Cuando quieres ser congruente, cuando debes ser congruente. Socialmente todos estamos en contra de la discriminación a otros seres por su raza, color, género. Pero estos fueron procesos muy largos y dolorosos. Se dieron pasos muy importantes porque algunos hombres y mujeres alzaron su voz ante la igualdad. Hoy en día, muchos se han liberado del juicio a otras personas por su preferencia sexual, su religión, sus ideologías políticas, pero falta muchísimo y de verdad lo destaco porque por donde le mires seguimos viviendo con creencias cerradas y con estos prejuicios que nos separan. Un prejuicio es pensar positivo o negativo de algo que no conoces y solo emites una opinión basado por una opinión pasada. Decir que todos los hombres son iguales y son infieles y no saben amar es un prejuicio, como decir que todas las mujeres son dulces. Un prejuicio etiqueta a una persona o a un grupo y etiquetarnos está muy mal. Todos somos diferentes. El problema de violencia, del bullying que hoy mismo sabemos abiertamente que existen en nuestras escuelas, en nuestras oficinas, que se llama mobbing, se deriva de estos complejos de superioridad y de inferioridad. Hay que empezar a creernos valiosos y dignos de amor para dar y recibir. La discriminación denigra a otro ser y a nosotros mismos. Las personas que trabajan para nosotros son igualmente importantes que nosotros y merecen una vida mejor. Todos merecemos dignidad, aprecio y respeto. Discriminar a un ateo, por ejemplo, es algo ridículo. Discriminar a quien no tiene tus estudios, tu sapiencia, tu tenacidad, bochornoso. A la amiga divorciada, a la que lucha por sus sueños. Si yo hiciera una lista de todas esas creencias cerradas, los prejuicios y lo que excluyo porque se apartan de mi estilo selectivo de vida, seguro da miedo ver todo lo que nos aparta de la luz. Y como te dije al principio, todo esto lo genera un sentimiento o complejo de superioridad, que está ligado con sentimientos de inferioridad. Claro, no siempre están ligados porque depende de la vanidad, del ego malo y una autoestima baja. Puede que estés haciendo cosas muy buenas para los demás o para ti mismo, pero todos debemos cambiar esas creencias cerradas que nos dividen. ¿Cómo nos liberamos? Mentes más flexibles, amorosas y respetuosas a las diferencias. Dejar de sentirnos superiores. En fin. Este tema, la verdad, podría pasarme toda la noche hablando de él. Me apasiona muchísimo y por eso les digo qué importante es mirarnos a nosotros mismos, mirarnos al espejo, dejar ese afán de querer cambiar a los demás. El cambio está en nosotros. Otro día continuamos con más de esta tela que tiene mucho que cortar, pero mientras tanto, pues que cada quien salte sus sombras y tratemos a todos como nos gustaría ser tratados. Que pasen una excelente noche. Recuerda que tú estás bien y yo estoy bien. Me despido agradeciéndole a Dios por esta gran oportunidad que me brinda de vivir intensamente mi vida, llena de desafíos y en su compañía. Un beso a todos. ¡Que viva México!